Ya, ahora vamos a ver, como ya conocemos cuáles son las variables, en qué son las variables, y esto también les va a servir a ustedes cuando hagan en su tesis, hagan su representación o su representación, los resúmenes, me refiero al capítulo de resultados, ahí deben presentar tablitas, gráficos, ¿sí o no? Le piden gráficos, tablas. Entonces, ¿qué tabla o qué gráfico vamos a utilizar? Eso ustedes se preguntarán. Porque, por ejemplo, quizás ustedes también lo habrán visto, a veces utilizan gráficos que no se deben utilizar. Y cuando uno ve el gráfico, ve cómo estás utilizando este gráfico para esta variable no corresponde para realizar este gráfico. ¿Ya? Entonces, dependiendo qué variable tengas, vas a realizar el gráfico. Eso por un lado, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también depende de cómo tengo la información para representarlo en cuadros, en tablas. Entonces, podemos representar toda la data, por ejemplo, más de 100 sujetos, 200 sujetos, 400 sujetos, los resultados los podemos representar a través de medidas resumen que vamos a presentar acá. Podemos resumir estos resultados a través de estas medidas resumen para que nos dé una idea cómo está distribuido la información. En este caso, cómo está distribuidos los datos, sería el término correcto. Cómo están distribuidos los datos que hemos recopilado. Entonces, queremos ver cómo están los datos, entonces utilizamos estas medidas resúmenes, ¿no? Las medidas resúmenes podemos clasificar también de distintas formas, la más conocida es esta, ¿no? Medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición relativa. Y esto es importante para que cuando ustedes hagan en los resultados coloquen sus tablitas o expliquen, ¿no? Los hallazgos de sus resultados. Las medidas de tendencia central tenemos tres tipos. La media aritmética o también llamada promedio, la mediana y la moda. Ya, esas son las medidas de tendencia central. Promedio, mediana y moda. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar cada uno de ellos. ¿Ya? La media aritmética o también llamada promedio, ojo que hay veces que no te ponen media aritmética, ponen de frente media, calcular la media. Cuando les dicen media a secas, se están refiriendo a la media aritmética, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Cuando dicen calcula la media, no te vas a poner a pensar qué es la media, qué media será, la media geométrica, la media armónica, la media no sé qué, no sé cuánto. No, cuando les dicen calculen la media, están preguntando la media aritmética. Ya. Ya, todos conocemos cómo se calcula la media aritmética o el promedio, ¿no? Lo hemos usado en el colegio, en la universidad, ¿no? Es la suma de todos los elementos de los datos que tienen sobre el total de datos. ¿Ya? ¿Y qué representa la media aritmética? El valor que obtengamos de la media aritmética es el valor representativo, valor representativo de los datos, ¿no? De los datos o de la muestra. Vamos a poner de la muestra. Uy, se borró. Valor representativo de la muestra. Ya, eso sería la media aritmética. Para su cálculo, el cálculo intervienen todos los valores. Todos los valores de la muestra, ¿sí? Para calcular si las notas eran 10 notas de ustedes y tienen que sacar el promedio, sumaban las 10 notas, ¿no? Y lo dividían entre 10. Entonces, para el cálculo intervienen todos los valores. Y algo importante que lo hemos padecido y lo hemos sufrido cuando hemos sido estudiantes. El promedio tiene una debilidad, que lo hemos vivido, ¿no? Imagínense, ustedes sacaron 18, 19, 17, y el último examen no estudiaron, se quedaron dormidos, sacaron 0,1. Entonces, su promedio iba a ser probablemente 18, 19, pero sacaron un 0,1 en el examen. Entonces, ese 0,1 baja todo su promedio, ¿no? Seguramente bajará a 12, a 13, no sé, ahorita no lo he calculado, pero va a bajar su promedio. Entonces, una característica del promedio es que es afectada por valores extremos. Es afectado por valores extremos. ¿Ya? Eso es importante.
¿Por qué? Porque eso va a depender más adelante utilizar cierto tipo de gráficos. Ya, eso es con respecto a promedio, las características mínimas que deben conocer. Con respecto a la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana, la idea de la mediana es con respecto a esto. Imagínense, a ver, aquí falta una bolita, o sea, no sé qué pasa con la falta de una bolita acá, debería haber una bolita acá. Aquí está, vamos a dibujar la bolita ya. Imagínense que ustedes ordenan, no, no falta la bolita, lo que pasa es que se han separado los números, pero imagínense que ustedes ordenan los números de menor a mayor, mínimo, máximo, ¿no? Los números que ustedes han recopilado. Por ejemplo, las edades de los alumnos, las edades de los pacientes o los pesos de los pacientes, el peso, cuánto pesa cada paciente. Los han ordenado del peso más bajo, por ejemplo, estaban estudiando pacientes de adultos, el peso más pequeño fue 35 kilogramos, imagínense, y el máximo fue 180, imagínense, 180 no muy exagerado. Por ejemplo, 120 kilogramos, imagínate, una persona que pesaba bastante. Entonces, si lo ordenamos de menor a mayor, todos los numeritos, el número que esté en el centro, eso se llama mediana. ¿Ya? Eso es mediana. Sencillo. ¿Ya? El número que esté en el centro, eso se llama la mediana. ¿Y qué representa la mediana? Lo que indica la mediana, por ejemplo, la mediana de este número de datos de pesos, imagínense que la mediana era 76. Entonces, ¿qué nos representa la mediana? La mediana sería 76 en este ejemplo hipotético. Nos indica que los sujetos de la muestra, el 50% de ellos tienen un peso menor a 76 kilogramos, mientras que el otro 50% tiene un peso mayor a 76 kilogramos. Eso es lo que nos indica la mediana. ¿Ya? Ahora, características que deben recordar de la mediana, que deben recordar. Aquí si no intervienen todos los valores, no intervienen todos los valores en el cálculo. ¿Ya? Ese es uno. No intervienen todos los valores. ¿Por qué? Porque solamente voy a utilizar el que está en el medio, ¿no? Lo único que tengo que tener en cuenta es que tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Otro, no es afectado por valores extremos. Eso también es importante. No es afectado por valores extremos. ¿Ya? En cambio, el promedio sí. Es muy afectado por valores. ¿A qué me refiero que no es afectado por valores extremos? Me refiero a esto. Imagínense que aquí pongo las notas de ustedes, ¿ya? Que sacaron en su examen, ya. Sacaron un 12, ya ordenadito. 14, 14, 11. No, 14, 14, lo estoy ordenando, ¿ya? Y 15, y 15, ¿ya? Entonces, la mediana es 14. Ahora imagínense que el profesor dijo, uy, me equivoqué, no te sacaste 15, en realidad te sacaste 20. Ya, sacaste 20. ¿Se alteró la mediana? No, sí, siento igual. A pesar de que sacó un 20, una nota extrema, pero igual la mediana sigue siendo 14, porque no es afectado por valores extremos. O de repente el profesor, en el último examen se te sacaste 20, pero en el primer examen me confundí y te sacaste un 0,0. Ya, imagínense. Igual, la mediana sigue igual, sigue siendo 14. Por eso no es afectada por valores extremos. Es una característica también de la mediana. ¿Ya? Y con respecto a la moda, sencillo, la moda es aquel valor valor que se repite en mayor frecuencia. ¿Ya? Esa es la moda, ese valor que se repite en mayor frecuencia. ¿Ya? Sencillo, es la moda. Por eso está de moda, ¿no? Es el que más se repite, lo que todo el mundo tiene. Eso es la moda. ¿Ya? Ahora, con más detalle vamos a ver esto cuando resolvamos algunas preguntas más adelante. ¿Ya? Esa es la medida de tendencia central, no se olviden. Media aritmética, mediana y moda. Lo que nos indica la medida de tendencia central es dónde están concentrados los datos en el centro, ¿no? O sea, los datos tienden a concentrarse en un centro.
¿Dónde está ese centro? Eso es lo que nos indican las medidas de tendencia central. En cambio, las medidas de dispersión nos indican de qué tan lejos del centro están los datos. ¿Ya? O sea, ya, nos indican ya, el centro es esto, pero los datos están muy dispersos, muy alejados del centro. O de repente están muy pegados del centro. Eso nos indican las medidas de dispersión. Tenemos dos tipos de medidas de dispersión. Tengo la varianza y la desviación estándar. Es la mínima que deben recordar. ¿Ya? La varianza, si se han dado cuenta, fíjense esta fórmula. Aquí. Este X con sombrerito, esto es la media aritmética. Su forma de representar es esta, ¿no? X sombrerito, ¿ya? Sombrerito, bueno, X raya sería, ¿ya? Lo que hace la varianza es esto. Tenemos, imagínense que este es el promedio. Este es el promedio. Ya, vamos a poner de otro color, ¿ya? Vamos a usar otro color. Acá vamos a poner este color. Ahí está este. Ya. Este es el promedio, imagínense. Este es el promedio. Esta es la línea del promedio. Y aquí está el dato 1. Esta es la distancia. Este es el dato 2. Esta es la distancia. Este es el dato 3. Esta es la distancia. Este es el dato 4. Esta es la distancia. El dato 5. Aquí está. Entonces nos indica, si se han dado cuenta, la varianza tiene que ver qué tan alejados del centro están los datos. Por eso les digo, las medidas de dispersión nos sirven para ver qué tan cerca están los datos o qué tan lejos están del centro. Por eso aquí, si se han dado cuenta, es X1 significa el dato X1, X2, X3, X4, X5. Nos indica eso, qué tan lejos los datos están con respecto al centro. Eso es la varianza. Lo malo de la varianza es que nos dan datos elevados al cuadrado. Si de repente ustedes estaban estudiando el peso de sujetos, por ejemplo, aquí era 120 kilogramos, ¿no? Si calculan la varianza, les va a salir, les doy un número cualquiera, les doy 5 kilogramos al cuadrado. O hay que ponerle así mejor. Hay que ponerle 16 kilogramos al cuadrado. Esa sería la varianza de esos datos. Doy un número. Interpretar 16 kilogramos al cuadrado es difícil. Imagínense, ¿no? ¿Y cómo lo interpreto? La varianza es 16 kilogramos al cuadrado. Entonces, ¿y por qué es al cuadrado? Porque aquí se elevado al cuadrado, ¿no? Aquí ven el cuadrado, recuerdan sus ecuaciones dimensionales que hacían en el colegio, cuando postulaban, de repente habrán estudiado. Eso al cuadrado, ¿no? Entonces, debido a que es difícil operar con kilogramos al cuadrado, se diseñó la varianza. La desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en este caso, la desviación estándar, en este caso, es la raíz cuadrada, sería 4 kilogramos. ¿Sí? Y ahora sí es fácil entender qué es una desviación estándar. 4 kilogramos, ya, es la distancia, 4 kilogramos, ya. Entonces ya es más fácil operar con este número. Por eso se crea la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la medida de dispersión tenemos la varianza, desviación estándar. También tenemos el rango también, el coeficiente de variación. ¿Ya? Pero lo mínimo que deben recordar es estos dos. Aquí vamos a poner aquí le hemos puesto A1, A2, ¿no? Entonces sería el A3 y el A4. Serían eso. Ya, luego, esas son las medidas de dispersión. No olvidar. Lo que más ha venido son los de acá, ¿no? Medida de tendencia central. Dispersión ha venido, pero solamente para identificar cuáles son. Medidas de posición relativa. La medida de posición relativa, la que acá dice abajo la C, se refiere a aquellas medidas que nos indican, nos dan una idea dónde está ubicado el dato que estamos buscando. ¿Está muy adelante o está muy atrás? ¿Está muy cerca o está muy lejos? Eso nos indica la medida de posición relativa. Por ejemplo, ustedes de repente en la universidad ahorita yo he escuchado que le dan mucha importancia. Antes, bueno, cuando estaba en la universidad hablaban bastante del tercio superior, ¿no? Ahora creo que escucho del quinto superior. Yo me encuentro en el quinto superior. Cuando dices que me encuentro en el quinto superior, ustedes imaginan, no, este es un alumno muy bueno, saca buenas notas, un buen puntaje, ¿no? Les da una idea que está en un nivel superior, ¿no? Esa es la misma idea de las medidas de posición relativa. Cuando dije quinto superior, la distribución de sujetos lo estamos dividiendo en 5 partes iguales. En este caso, les voy a presentar otro tipo de división.
los cuartiles y los percentiles. En los cuartiles los datos los voy a dividir en 4 partes iguales. Ahora, ¿a qué me refiero que lo voy a dividir los datos en 4 partes iguales? Imagínense lo mismo que hicimos con la mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor. Lo ordenamos de menor a mayor. El que pesaba 35 kilogramos y el que pesaba máximo 120 kilogramos sería el último peso, ¿no? Este es el mínimo y este sería el máximo. Y la mediana quedamos que era 76. ¿Bien? Hemos ordenado de menor a mayor. Ahora, dividimos los datos en partes iguales e imagínense que el sujeto que estaba acá tenía, por ejemplo, 56 kilogramos. Y el sujeto que estaba acá pesaba 92. Imagínense. Ya, entonces, hemos dividido los datos, los pesos de los sujetos en 4 partes iguales. Esta primera parte se llama cuartil 1, este corte se llama cuartil 2 y este corte se llama cuartil 3. ¿Y qué representan el cuartil 1, por ejemplo? El cuartil 1 representa esto. ¿Cuartil 1 cuánto es? Según este ejemplo hipotético. 56 kilogramos. ¿Qué significa? Que el 25% de sujetos tiene un peso menor a 56 kilogramos. Mientras que el otro, ¿esto cuánto suma? 75. El 75% tiene un peso superior a 56 kilogramos. Eso representa el cuartil 1. Ahora, cuartil 3, 92 kilogramos en este ejemplo. ¿Qué representa? Representa lo siguiente. El 75% de datos tiene un peso, o de sujetos tiene un peso menor a 92 kilogramos, mientras que el 25% restante tiene un peso superior a 92 kilogramos. Eso sería el cuartil 3. Y el último cuartil, el cuartil 2. El cuartil 2, el 50% de datos se encuentra por debajo de 76 kilogramos. O sea, el 25% de sujetos tiene un peso menor a 76 kilogramos, mientras que el otro 50% tiene un peso mayor a 76 kilogramos. Y lo que les acabo de decir es lo mismo que les dije acá en mediana. ¿Qué significa? Que el cuartil 2 es igual a la mediana. No olvidar, el cuartil 2 es igual a la mediana. Esos son los cuartiles. Pero seguramente los que ustedes están haciendo en pediatría, algunos están rotando pediatría, y uno de los aspectos que han estudiado en pediatría son los percentiles con crecimiento y desarrollo, ¿no? En el proceso, en la evaluación de crecimiento y desarrollo de los niños se evalúa bastante peso, talla, y se usa bastante percentiles. Los percentiles también tienen la misma idea. Lo único que hacemos es dividir los datos de todos los sujetos en 100 partes iguales. Por eso se llama percentil. Cuando dividimos en 100 partes iguales, tenemos el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Ya? Del percentil 1 al percentil 99. El percentil 99 es el último percentil. ¿Ya? Entonces, sigamos con el mismo ejemplo, ¿ya? El mínimo sería 35 kilogramos, el máximo sería 120. Imaginémonos que aquí tenemos un sujeto en el percentil 97 que pesa, por ejemplo, 115 kilogramos. Ya, entonces, en esta muestra o en esta población, si el percentil 97 es 115 kilogramos, diremos lo siguiente. El 97% de sujetos tiene un peso menor a 115 kilogramos, mientras que el 3% tiene un peso mayor a 115 kilogramos. ¿Ya? Entonces, el percentil nos da una idea qué tan arriba o qué tan abajo está el valor que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, con la talla, ¿no? Con los niños, cuando son muy pequeñitos, seguramente su percentil va a ser percentil 1, 2, talla baja. O si de repente su percentil es percentil 99 o 98, talla alta, ¿no? O de repente con el peso bajo, percentil menor a 2, a 3, dependiendo tus curvas de percentiles, o un percentil muy alto, un peso alto tendría, ¿no? Entonces, para eso sirven los percentiles, nos dan una idea de dónde está ubicado el sujeto. Aquí algo adicional, el cuartil 3 es igual al percentil 75 y el cuartil 1 es igual al percentil 25. ¿Ya? Eso no olvidarlo. Ah, y esto es igual al percentil 50. Ya, eso no olvidar tanto. Por ahí ha venido una pregunta hace tiempo. Ha venido una pregunta al respecto. Ya, eso es cómo van a representar sus medidas. Las medidas resumen. Va a depender cuál es el objeto de la investigación que estén realizando para su tesis.
¿Ya? Y para el examen, bueno, eso también les sirve para el examen, ¿no? Pero lo que me importa también para que no sufran con su tesis. Yo también sufrí a veces con el proyecto de investigación.